Recuerden que hay algunas actividades en la línea de presente simple en la cual hay que realizar una actividad que estamos ahí en la plataforma. Entonces hoy estamos a mayo 10 de 2021, estamos ingresando a la última semana de nuestro curso de inglés. Tenemos clase los días lunes, miércoles y el día jueves terminamos con la sesión de todo lo que hemos aprendido. Pregunto, ¿pudieron investigar algo sobre la temática que vamos a trabajar esta semana? ¿Alguien leyó algo? Teacher, una preguntita, ¿cuándo dejó lo de la actividad? Hoy. No, la semana para el viernes, el último día que tuvimos sesión, el mismo día se montó la actividad. ¿Por qué? Algunos han podido ingresar, he visto que han hecho alguna parte de la actividad, otros todavía no han ingresado, por eso lo estaba informando sobre la actividad que hay pendiente. Entonces, ahí eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces tengo a Dianis, Isabela, Luz, Aura Alejandra Pereira, Dianis de Ortega, ¿qué más tengo acá? Y a Kelly Joana. Hola Kelly, ¿cómo vas? Bueno, entonces el día de hoy tenemos ya les digo, tenemos muchas actividades por realizar. Aquí está el día de hoy. Ok, aquí tenemos tenemos muchísimas actividades por realizar el día de hoy, temática por repasar, temática por hacer, y recordándoles que tenemos muchas cosas pendientes. La clase de hoy terminamos ¿a qué hora dijimos? ¿Quién recuerda? 8:30, profe. 8:30 para completar las horas que hemos estado pendientes para realizar. Entonces, me gustaría saber cómo van con la temática de presente simple. ¿Quedó clara? ¿Quedó con alguna duda? ¿No? Ok, déjenme mirar acá. Bueno, están llegando todos, falta solamente uno por ingresar. Y ya. Bueno. Denme un segundo acá. Bueno, ladies, damas y caballeros, o damas solamente. Sí, tenemos. Ok, Julissa Jiménez. Present. Hola, ¿cómo vas? Listo, entonces tenemos ya los... Bueno, entonces, ladies, vamos a trabajar el día de hoy. Pues vamos a empezar con una actividad sencilla, la cual va a manera de práctica nada más. Entonces, quiero antes de iniciar nuestra clase el día de hoy, vamos a recordar un poco mostrando esta actividad, en la cual vamos a trabajar un poquito más sobre lo del presente simple. Aquí tenemos 15 actividades. Bueno, vamos a iniciar, vamos a saltar, no lo vamos a hacer todas, vamos a hacer unas cuanticas aquí. Bueno, y en la cual nosotros vamos a completar con una de las dos opciones que tenemos allí. Y vamos a decir por qué. La primera opción dice Jenny, really, Sammy, like o likes. ¿Y por qué? Like o likes. ¿Y por qué? La primera. Yo digo que like. Ok. Like, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando en primera persona. Presente. Está en presente, simple. Ok, entonces me dices que es like, así.
Yes. Yes. Ok, interesante. ¿Alguien más tiene otra opción? ¿Y por qué no? Simplemente estoy preguntando nada más. ¿Todos están de acuerdo con que es like? Profe, yo digo que Dígame, puede Kelly. ser likes, ¿Por qué, Kelly? porque usted dijo que el verbo cambiaba, no cambiaba cuando se estaba negando y cuando se estaba preguntando. Sí, eso lo dijimos la semana pasada. ¿Qué más? Pero entonces es like o likes, según la definición que acaban de decirme. Likes, Likes, Marian, ¿por qué? profe, porque según la gramática se le agrega la S al verbo cuando está así. Ok, entonces, según Marian es likes. Kelly, like o likes. Kelly, Isabela. Bueno, Luz está, sí, ya tengo información de Luz. Ya sabemos que ¿Y está. qué? Dígame, Kelly. Yo digo que es like, porque está en presente simple, o sea, es una afirmación, ¿no? Sí, es una afirmación, claro. Pero entonces dice que es así como lo estamos mostrando, like. Yes. Yes. Y Marian dice que es likes. Pero bueno, entonces deberíamos decidirnos por una de las dos. Usted no debería decir si es así cuando o no es Sí, así. pero miren que yo siempre digo por qué. Yo siempre pregunto. Y Usted lo nos peor es pone voy a a decir. dudar. Sí, claro, es que la idea es que ustedes digan, no, yo creo que es like porque tal, presente simple. Y de hecho tu argumento estuvo interesante, casi me convences, claro. Pero también, Marian, casi me convenció, entonces todavía estoy indeciso si es like o likes. Ustedes me dirán, ¿cuál es? ¿Cuál podría ser? Angie, María, Dianis, cuéntenme, salven ustedes la patria. Teacher, yo digo que esa que like, bueno, la que Like, está ahí actual, sí. la que aparece ahí. ¿Sí? Yes. ¿Por qué, Angie? Pues acerca de lo que dijo mi amiga Yulisa, pues Sí. Lo que dijo Yulisa es, bueno, pero entonces sería like. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a votar. ¿Quién levante la mano el que diga que es like? Así como aparece ahí. Levante la mano. Levantó Kelly. ¿Quién más? Angie levantó la yo, mano. Angie, Angie levantó la mano. Listo. Van dos que levantaron la mano diciendo que es like. Y la profe. Yulisa. Yulisa, Luz, Aura también. Aura levantó la mano. Yulisa también levantó la mano. Ok, entonces cuatro. Ahora se complicó el asunto. Listo. Entonces, ¿por qué? Ahora que ustedes levantaron la mano, justifíquenme por qué dicen que es like, por favor. Y ahorita vamos a desenredar eso. ¿Por qué dicen que es like? Y listo. Marian, ¿ibas a decir algo? Es que no había leído toda la oración y creo que cuando es como de sentimientos o algo, el verbo sí, creo que no se, el likes, creo que no se le agrega la S. Entonces ahora me retracto. Entonces tengo la duda y necesito que usted me la aclare. Creo, porque en una de las clases dijo que como verbos como love, Sí, hate y sí. creo que like no se modificaba el verbo. No, Entonces creo que ahí como excelente, necesito que me excelente aclare. dato por acordarte, muy bien por acordarte de eso. Entonces tenemos verbos como love, hate, enjoy, hate, enjoy,
dislike, like, dislike, like. Bueno, esos verbos de sentimiento, habíamos dicho que después de estos verbos, el siguiente va con ing. Por ejemplo, reading. ¿Ya? Eso fue lo que habíamos dicho la vez pasada. Después de estos verbos, el siguiente verbo va con ing. Sigan pegaditos. Por ejemplo, yo puedo decir I like reading a book. ¿Ok? I like reading a book. Esto es lo que después de like, el siguiente verbo va con ing. Pero no es el caso ese. Entonces, ahí fue donde nos enredamos todos. Estamos como que confundidos. Ya. ¿Ya? Ok. Sí. Entonces, votación. ¿Nos quedamos con like? Yo sí. Sí, perfecto. Entonces, miren lo Yes. siguiente. Vamos a ir desglosando un poquito eso. Jenny, si yo tuviera un pronombre personal para reemplazar Jenny, ¿por cuál sería? Sí. Sí. Entonces voy a reemplazar con she. Listo, porque recuerden que she es para ella. Jenny really like Sammy. Como estamos hablando de ella en tercera persona, el verbo debe llevar una S. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ella es tercera persona. Jenny really likes Sammy. Entonces, así quedaría la primera. ¿Me hice entender? ¿O quedaron dudas? ¿Puedes repetir otra vez? Claro, con mucho gusto. Entonces, porque estamos hablando de Jenny, una tercera persona, es decir, estamos hablando de ella. Cuando utilizamos una tercera persona en inglés, habíamos dicho, voy a tomar acá abajo, habíamos dicho que si utilizamos he, she o it, una de esas tres, el verbo que va acá dice la regla gramatical que a la mayoría le vamos a agregar una S. El verbo normal es like, pero como está en la tercera persona acá, le vamos a agregar una S a la mayoría de los verbos. She likes, ¿qué le gusta a ella? Ok, she likes Peter, suponiendo. She likes Peter. ¿Ya? Entonces, por ser tercera persona. ¿Ya? Recuerden, las reglas gramaticales nos dicen que si los verbos terminan en CH, SH, O, X, S, si terminan estos, los verbos van a agregarle ES. ¿Sí se acuerdan de esa regla? Entonces, dijimos que a la mayoría simplemente le vamos a agregar una S. Pero si termina así, le vamos a agregar ES a el final de esa palabra. Ahora sí me dice entender, Angie. Yes. Ok, interesante, excelente. Vamos a, ok, she likes sería la primera. Bien, vamos a la segunda. Does Sammy likes Jenny? ¿Cuál sería y por qué? ¿Cuál sería la segunda y por qué? Like, profe. Like, última palabra, Kelly. Sí. ¿Por qué? Porque está en pregunta, está en modo interrogación. Y ahí no sufre ninguna modificación el verbo. Ah, ok. Entonces, como dijimos que estamos utilizando acá el auxiliar a manera de pregunta, aquí está el auxiliar, entonces el verbo no sufre cambio. ¿Así es? Yes. ¿Alguien quedó con dudas relacionadas con esta? ¿Alguien no le sonó? Dicen, no sé, se escucha como raro. ¿O todos están de acuerdo con eso? Es like. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos. Sadly, Sammy doesn't anyone except himself. Like o lies. ¿Y por qué? Like o likes. ¿Y por qué? Like o lies. Like. Like. Like.
o likes? Like. Like. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? usted dijo, ¿Por qué? usted dijo que cuando está en interrogación y en negación, el verbo no se modifica. Ah, ok. Entonces, como dijimos ahorita, el primer caso, el número 2, era una pregunta. Como es pregunta, no se modifica. Y en la segunda, como estamos negando, aunque sea tercera persona, perdón, voy a colocar la guionería, tampoco va a sufrir ningún cambio. Entonces, ¿qué sería el verbo? Like. Ok, muy bien. Excelente. Vamos acá. ¿De acuerdo? They absolutely swing music. Love o loves. ¿Y por qué? Love o loves. ¿Y por Love qué? teacher. Loves con ese. No, sin ese. ¿Por qué? Ya más bonito con Porque solamente se le agrega ese al verbo que lo preside la tercera persona. Ok, excelente. Aquí no hay ninguna tercera persona, por lo tanto, no va con ese. Entonces sería love. Sería así. They love swing music. Muy bien. Vamos acá al otro. We always a swing in the river before lunch. ¿Cuál de las dos, has o have? ¿Y por qué? ¿Cuál de las dos y por qué? Has, Has. ¿Por qué, Aura? porque no estamos hablando de tercera persona. Ok, entonces sería has. Así. Yes. Yes. ¿Todos están de acuerdo? Yes. ¿Sí? ¿Todas de acuerdo? Ok. Entonces, recuerden que has es para tercera persona. El verbo normal es have. ¿Ok? Es el verbo normal. La tercera persona es has. Ese es un verbo irregular. ¿Ok? Vamos a la sexta. Anyone got the time? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Have. Has. ¿Por qué, María? ¿Por qué, María? No, profe, el otro. Have. Ah, Eso. ese. ¿Por qué? Porque está interrogando, está en pregunta. Ok. Have anyone got the time? Porque estamos preguntando y vamos a utilizar el have. Muy bien. Nobody in that horrible old house. Live or lives? Live or lives? Live or lives? Live or lives? ¿Quién me ayuda? Acá, lives es en tercera persona. Luz me dice que lives porque es en tercera persona. Ah, interesante. Interesante. Entonces vamos a creer lo que me dice Luz. Me dice que es lives. ¿Están todos de acuerdo con que es lives? ¿Están todos de acuerdo con que es lives? ¿O no están de acuerdo? Hello, how are you? Marian dice que no. Marian dice que no. ¿Por qué no, Marian? Cuéntame.
Nobody es nadie, profe, ¿sí? Sí, nadie. Nadie vive, bueno, es life, sin S, porque... Ujú, Sin live, ese. sí, ¿Por qué? porque no están hablando de ninguna persona, de tercera persona, sino de nadie. De nadie. Ajá. O sea, el verbo queda igual, pienso. Ok, perfecto. Entonces sería nobody live, sin la S, in that horrible old house. Ok. Vamos a hacer esta 8 de la última y la hacemos. All the critics that feel is rubbish. ¿Cuál sería? ¿6 o 6? Listo, ¿cuál sería? ¿6 o 6? En la 8. ¿Y por qué? Hello. Ok, ¿cuál sería ahí? All the critics that feeling rubbish. ¿6 o 6? ¿Y por qué? ¿Así? ¿O con S? No conozco ese verbo. Pues. ¿Cuál? Así, teacher. El verbo decir. ¿Qué dice el Es verbo decir, decir? Sí. Entonces sería así o con S. ¿Cómo lo tiene, bro? ¿Por qué? Porque no se está hablando en tercera persona. No se está hablando en tercera persona. Ok. Muy bien, entonces sí, porque miren que aquí estamos hablando, estamos pluralizando. Tenemos critics, estamos hablando de ellos. Por lo tanto, no sería says porque no es tercera persona. Pregunto, me dicen que faltan personas por llenar el cuestionario que se mandó, la encuesta, perdón, que se mandó la semana pasada. ¿Alguien no la ha podido terminar por algo? Yo soy olvida. Ok, listo. Entonces los que hagan falta por llenar la encuesta, por favor, Ok. eh, para que la llenen. Ok, entonces la temática que vamos a revisar, que vamos a tratar el día de hoy, la temática nueva, a la cual vamos a ingresar, es la que conocemos como el pasado simple. Pasado simple, simple past. Esta temática es bastante interesante, pero hay que dedicarle un poquitico de tiempo, por lo que requiere de varios ejercicios, de varios ejemplos. El pasado simple me habla a mí de una actividad que se estuvo realizando en el pasado y terminó en el pasado, ¿ya?
Se hizo en el pasado, se realizó en el pasado y terminó en el pasado. Estoy hablando de ayer, el año pasado. Teacher, puede ser una oración así, por lo menos. Yo ayer fui de paseo. O sea, está en el pasado. Sí. Sí, podríamos decir, yo caminé ayer, yo fui de paseo ayer, yo viajé en 2010. Entonces vamos a hablar de fechas que sucedieron en el pasado o Bolívar murió en 1830, o sea, cosas de esas que sucedieron en el pasado. ¿Ya? Entonces sí, vamos a utilizar fechas o tiempos que ya sucedieron. Entonces para este pasado simple, vamos a hablar de eventos. Yo caminé ayer, I walked yesterday. ¿Qué hice ayer? I talked with my friend last week. Esos son eventos que se hicieron en el pasado. Para este pasado simple, vamos a hacer uso de un único auxiliar que es el did. El did lo utilizo yo con todos los pronombres personales, que ya lo conocemos, el I, you, he, she, it, we, you y they. ¿Okay? Vamos a utilizarlo con todos los pronombres personales, el auxiliar. Dijimos la vez pasada que el auxiliar lo utilizamos para hacer preguntas, responder de forma corta y responder de forma negativa. En este caso, el did lo vamos a utilizar de la misma manera. Pregunta: Did you walk yesterday? Did you walk yesterday? Vamos a hacer el ejercicio completo con las 4 formas. Sería así. Did you walk yesterday? La respuesta sería yes, I did. No, I didn't. De escribir sería did not. Did not walk. I didn't walk. No, I didn't. La larga sería yes, I walked yesterday. Y no, I didn't walk yesterday. ¿Ok? Entonces, miren lo siguiente. Primer dato. Estos verbos que están aquí, miren cómo terminan. Miren que el verbo en la pregunta va a estar de forma en presente. Va a estar en presente. Al momento de contestar de afirmativa larga, el verbo va a sufrir una transformación y le vamos a agregar ed. Y en la forma negativa, el verbo sucede lo mismo que en presente simple, que no pasa absolutamente nada. ¿Ok? ¿Hasta ahí va claro? Yes, teacher. Ok, excelente. Para hablar del presente simple, siempre debo remitirme a 2 verbos que se llaman los verbos regulares y los verbos irregulares. Los regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son esos que terminan en ed. Son esos verbos cuya terminación es en ed. Entonces, tengo el caso del verbo start. Este verbo, el pasado es started. Started. En el caso del verbo walk, ya lo vimos, sería walked. Jump. Jumping. Le vamos a agregar ed.
ahora más adelantico les vamos a mostrar algunas cómo se utilizan cada uno de ellos. Entonces, estos son los verbos regulares. Los verbos irregulares, voy a copiarlo acá abajo. Los verbos irregulares los podemos clasificar de tres formas. La forma para clasificarlo sería así. Primero, los verbos que cambian la escritura. Por ejemplo, tengo el caso del verbo go, ese es el verbo en presente. El pasado de go es went. En el caso del verbo eat, el pasado es ate. Tengo el caso del verbo see, el pasado es saw. ¿Ok? Ese es el primer caso. Cambian la escritura. Segundo caso, cambian la pronunciación. El presente read, el pasado de ese verbo es read. Se escribe igual y se pronuncia diferente. Ese es el pasado. Y el tercer caso son esos verbos que no cambian ni la escritura ni la pronunciación. Quedan exactamente iguales. Sin embargo, el verbo se está utilizando en pasado. Entonces, tenemos muchísimos casos de estos verbos que cambian la escritura. Tenemos uno o dos casos de estos verbos y tenemos varios casos de estos verbos también que cambian que no cambia absolutamente nada. Entonces, esto es para tener en cuenta con lo del pasado simple. Entonces, en el pasado simple debemos conocer e identificar cada uno de esos verbos. Esta lista de verbos irregulares es bastante larguita. Cuando ustedes tienen la oportunidad de tener un diccionario físico en la mano de inglés, van a aparecer al comienzo o en la mitad del diccionario muchísimas palabras con esos verbos regulares. Aparece un listado de 3 palabras. Aparecen los verbos en pasado, en presente, en pasado y en pasado participio. El pasado participio se utiliza en otros tiempos más adelante, que son los perfectos. Por ejemplo, go, went, gone. Ese sería el otro verbo que acaban de eat, ate, eaten. See, saw, sing. Read, read, read. Put. Y hit. Sí, hay muchísimos verbos y la lista es bastante larguita. Conocerlos, identificarlos, ponerlos en práctica para saber cuándo utilizar cada uno de ellos. Entonces, permítame un segundo, voy para este lado ahora. Acá, cambié aquí. Bueno. Listo, les estoy compartiendo mi pantalla sobre los verbos regulares. ¿Qué dijimos de los verbos regulares? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dijimos de los verbos regulares? Hello, how are you? ¿Qué dijimos de los verbos regulares? Ladies. Que terminan en ed. Ok, dijimos que los verbos regulares son esos que terminan en ed. Perfecto. Entonces tenemos sobre esos verbos lo siguiente. Son esos verbos que terminan en ed. Vamos a mirar algunas de esas reglas. Dice, las reglas de pasado simple se forman agregándole ed al verbo infinitivo. Ahí miramos la lista de verbos. Start, started, kill, kill, jump, jumped. Entonces, esto le agregamos ed. Parecen Profe, fácil. a mí no me aparece esa diapositiva. Sale en la primera. Teacher, a mí tampoco. Ok, ahora sí lo pueden ver. Ahora sí. Sí, yes. Ok. Bueno, sí, pero bueno, vamos a mirar esta. Dice, that's easy, parece fácil,
pero hay algunas reglas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si el verbo termina en E, simplemente le vamos a agregar una D. ¿Ya? El verbo agree, agregamos agreed, like it, escape it. Termina, hay otra regla para tener en cuenta acá. Si el verbo termina en una vocal y una consonante, la consonante normalmente se duplica y le agregamos ed. Vocal, consonante. Entonces, tenemos el verbo stop, plan. Fíjense que ahí duplicamos la última consonante y le agregamos ed. Stop, plan, sería stop it, plan it. Si el verbo termina en Y, se quita la Y y se agrega IED. Por ejemplo, tenemos el caso del verbo try, termina en tried, cambiamos la Y por I y le agregamos ED. Carry, carried. ¿Ok? Pero si el verbo termina en una consonante más una Y, simplemente le vamos a agregar una ED. ¿Ok? ¿Alguien está tomando nota de esto? ¿Puedo seguir con la otra diapositiva? Ya un momento. Un momentico. Ok, listo, no hay problema. No, yo pregunto por eso, porque algunos sé que están tomando notas, otros, entonces, no hay problema. Ok, ¿podemos seguir? Momento. Ok, no hay problema. Teacher, pero yo no veo la pantalla. ¿No ves cuál? La donde está La diapositiva. la diapositiva. ¿Las demás la pueden ver la pantalla? Sí, pues sí. Angie, tú estás en un celular. Yes, pero yo la estaba viendo ahorita, o no sé qué pasó. No sé. Ya voy a mirar si la comparto nuevamente. Dame un segundo, la comparto otra vez. Y, Ahora sí, teacher. ok, perfecto. Gracias. Ok.
¿Tiene alguna duda relacionada con esta parte? Hello. No, teacher. Ok, perfecto. ¿Ya puedo continuar? ¿Puedo cambiar la diapositiva? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces voy a quitar esa diapositiva y vamos a ir a un ejercicio que tengo acá. Listo. Están viendo una pantalla donde hay una lista de verbos, ¿cierto? Yes. Ok, entonces miren que hay varios verbos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle a cada uno de esos verbos frente o la forma como se escribe en pasado. Todos estos verbos son regulares. Ok, vamos a tomarnos 3 minuticos para mirar cuánto podemos ¿Son hacer. regulares o irregulares? No Todos escuché, son perdón. regulares. Todos son regulares. Regulares. Ah, Sí. ok. Vamos a completarlos con la regla que acabamos de mirar, cómo se escriben cada uno de ellos. Teacher, Dígame. acá está lloviendo y por eso se me sale la conexión. Sí. Ah, no hay problema. Recuerden que va a quedar guardada también en la plataforma para que ustedes, en caso de alguna eventualidad, puedan revisarla más adelante. Entonces, no hay problema. ¿De dónde vives? Fue.
Listo, ¿cómo van? ¿Terminaron? ¿Terminaron? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Listo, vamos a hacer la primera. Answer. ¿Cómo quedaría? Answer. ¿Cómo quedaría la primera? Hello. How are you? Teacher, como es consonante, se le duplica. ¿De qué? Se le duplica, ¿no? La primera answer, como es consonante, se duplica. Sí. Luz dice que es answer. Sería así. ¿Sí? Sí, yo digo que también es así. Ok, listo. Esa primera la vamos a agregar solamente ed. La segunda, arrive, es La D, se le coloca la D. solamente vamos a colocar la D. Digo yo. Sí. Ask. ¿Cómo sería esa? Ask. ED. Agregamos ed. ¿Por qué? Ask. All. ED. Call. Decide. D. Decided. Die. D también, ¿no? Died. Discover. ED. Discovered. Dream. Dream. ED. ed. Dreamed. Es un verbo especial. Más adelante vamos a mirar la Sorry. traducción. Follow. Follow. Doble. No, doble.
¿Cómo quedaría? Ed. Ed. Follow. Iron. Igual, ¿no? ¿Sí? Kill. Kill. Ed. Killed. Kiss. Ed. Kiss. Knock. Igual, teacher. Iguales. Ed. Nugget. Love. Ed. Love. Leave. D. Leave it. Love. D. Mary. Y Ed. Se cambia la I. Se le cambia la I Ed. por I minúscula, ¿no? ¿Sí? Yes. Pues sí. No. Mix. Ed. Mix it. Pass. Ed. Pass it. Open. Ed. Ed. Practice. D. Ok, listo. ¿Preguntas hasta ahora? No. No, va interesante. Yes. Bueno, yo sí lo voy entendiendo. No sé las demás. Ok. Vamos entonces. Déjenme acá un segundo, organizo acá matemática. Bueno, entonces hay un verbo, hay unos verbos que es el pasado de be. El pasado de be es was y were. El participio es been, pero ahorita vamos a utilizar esto. Was y were. Ese es el pasado del verbo to be que tiene sus propias reglas. El pasado del verbo to be, este was y were, primero, para hacer preguntas, lo vamos a utilizar como auxiliar. Por ejemplo, were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Fíjense que aquí no vamos a utilizar el did, sino vamos a utilizar el auxiliar were. ¿Por qué voy a utilizar el were? Para allá. El was lo utilizo con los pronombres
singulares. Son I, she, he, ate. Estos cuatro, perdón, son singulares. Voy a hacer uso del was. Y el were lo voy a utilizar con los plurales, que es you, we y they. Estos ya hacen uso de los plurales acá. Entonces, fíjense, como les dije ahorita, estos son casos especiales. ¿Por qué utilizo el were aquí en esta oración? Facilito, porque hago uso del you, y como tengo you, entonces voy a hacer uso del were. Entonces, voy a decir, ella estuvo en el restaurante. She was in a restaurant. Teacher, no veo la pantalla. ¿No ves la pantalla? No. Bueno, voy a hacer lo mismo, voy a dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente. ¿La estás viendo? Yes. Ok, perfecto. Entonces, were you at home yesterday? She was in a restaurant. Entonces, fíjense que utilizo el was también como manera de verbo en pasado. Entonces, dijimos que lo utilizamos en preguntas. Were you at home yesterday? Vamos a responder esa. Yes. Yes, I was. ¿Por qué lo respondo con was? Porque estoy respondiendo por mí. Sí, yo estuve. O vamos a negar. No. I wasn't. I wasn't equivale a was not. No I wasn't o was not. La afirmativa sería yes. I was at home yesterday. Yes, I was at home yesterday. La negativa no. I wasn't at home yesterday. ¿Ok? Fíjense, aquí vamos a utilizar siempre el auxiliar was o vamos a utilizar wasn't. ¿Por qué? Porque en esta ocasión trabaja como verbo. Uno trabaja como acá. Were you at home yesterday? Yes, I was o I was. ¿Preguntas hasta ahora relacionadas con esto? Hello, how are you? ¿No tienen preguntas? Ok. ¿Pueden ver la página mía? Yes. Ok, muy bien. Entonces, miren lo que estamos hablando ahorita, que el was, el were, was, were, wasn't o weren't. La forma afirmativa, lo dijimos acá arriba, que es el I, he, she, ate, va con was, y you, we y they va con were. La forma negativa, como lo acabamos de ver ahorita, es las mismas I, he, she, it, wasn't, o you, we y they weren't. La forma interrogativa va el auxiliar primero, was o were, dependiendo el pronombre personal que se va a utilizar. ¿En qué momento utilizamos eso? Lo utilizamos con las expresiones yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last weekend. Toda la referencia que querramos utilizar en el pasado. Entonces,
Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio número 1. Dice, he is a writer. ¿Cómo sería el pasado de ese verbo? He is a writer. ¿Cómo sería el pasado de ese verbo? He was. He was. Ujú. Okay. Is. Entonces sería he was a writer. ¿Cierto? Yes. Ahorita vamos a texto. Sería he was a writer. La segunda es the people are in the restaurant. ¿Cómo sería el pasado de esa? The people are in the restaurant. ¿Cómo sería el pasado? Bueno, Ok, sería entonces the people were in the restaurant. Muy bien. Número 3, she is in the cafeteria. ¿Cómo sería? He She was was in the cafe. in the cafeteria. Muy bien. Vamos a la 4. Dice, the teacher is nervous today. The teacher was. The teacher was nervous yesterday o last week. O recuerden que las expresiones son en pasado, no haciendo referencia en el momento del día de hoy, en pasado. O podemos decir the teacher was nervous this morning. ¿Ya? Entonces podemos utilizarlo así. La 5. The students aren't absent today. The students aren't absent today. ¿Cómo sería ahí? The students aren't absent today. The student Sí. weren't. Weren't. Good. The students weren't absent today. La otra es John and Mary are married. John and Mary are married. John and Mary were married. Okay, John and Mary were married. Good. Vamos a hacer en el segundo ejercicio la pregunta de esas oraciones. La primera dice, he was here last night. ¿Cómo sería la pregunta de esa oración? La pregunta. Permítame un segundo para que recuerden. La forma interrogativa. ¿Cómo sería la pregunta de esa oración? Was Was. he Sí. here Was he here last night? Okay, excellent. Was he here last night? Good. Vamos a la segunda. Mary and John were in the restaurant. ¿Cómo sería? Mary and John were in the restaurant. were Mary and John in the restaurant? Okay, good, Mariam. Were Mary and John in the restaurant? Excellent. Vamos a la tercera. Robert was in prison last year. Robert was in prison last year.
Was Robert Was Robert, in prison last year? okay, was Robert in prison last year? Good. Number 4, her friends were in the computer lab. Her friends were in the computer lab. Where Were her friends in the computer lab, ¿sí? com- sí. Ok, excelente. Muy bien. La última dice, the boys were in the pub last weekend. The boys were in the pub last weekend. Were the boys Were the boys in the park last weekend? Okay, were the boys in the pub last weekend? Muy bien. Bueno, mírenla. Vamos a tener esta pequeña lectura. Vamos a tomarnos 3 minuticos para mirar, revisar vocabulario. Vamos a trabajar el día de hoy con eso. A ver qué palabra conocemos, qué palabras no conocemos. Y luego tenemos una comprensión lectora basándonos en esta biografía de Leonardo da Vinci. Vamos a tomarnos 4 minuticos, por favor. Vamos a leer.
¿Listo? ¿Terminaron? Hello. Hola, ¿terminaron? Hello. Ok, ¿terminaron? Yes. Yes. Okay, good. That is the biography of Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci was from a small town called Vinci, near the city of Florence. His father was a very rich and important man. When Da Vinci was 16 years old, he was a dedicated art student. After years of study, he could paint, draw, sculpt, and play music very well. His most famous paintings are the Mona Lisa and the Last Supper. The Last Supper was painted on a wall, but he wasn't just a painter, a sculptor and musician. He was also an architect, an engineer, and an inventor. He could draw flying machines, submarines, and mechanical devices. His pictures were usually complex and full of details. He was good at many other subjects like anatomy, biology, math, and physics. He also studied meteorology and geology. Leonardo da Vinci was very intelligent and fascinating man, but maybe his inventions were too modern for his time. Palabras desconocidas. ¿Alguien tiene alguna palabra desconocida? ¿Todas las conocemos? ¿O hay alguna frase, alguna expresión que no identificamos? ¿Palabras desconocidas? ¿No hay? ¿Sí hay? Bueno, al parecer no hay. Mechanical es mecánico, rich, rico. ¿Cuál más? Sculpture, escultor, complex and full of detail. Esa frase significa complejos y llenos de detalles. Physics es un físico. ¿Cuál más? ¿Qué otra palabra?
¿Listo? Ok, vamos entonces acá. Vamos a completar, por favor, estas expresiones de la izquierda con was, were, wasn't o weren't. Son 10 nada más. Repito, estas que están aquí, vamos a completar. Nada más. ¿Perdón? Nada más 10. Sí, nada más. Vamos a completar con was, were, wasn't o weren't. ¿Ok? El ejercicio es sencillo o relativamente sencillo. Luego hacemos primero ese y después yo le digo cuándo vamos a hacer ese. Vamos a empezar con este, por favor, completando was, were, wasn't o weren't. Mírenlo, organícenlo y vamos en 3 minuticos hablamos otra vez. ¿Ok? ¿Listo? Vamos con la primera. The airplane, one of the Da Vinci invention. The airplane, one of the Da Vinci invention. ¿Cuál sería? Was, were, wasn't o weren't. One was. Was. Okay, the airplane was on one of the Da Vinci's invention. Good. Number 2, his parents, important people. His parents, important people. Where? Were. Good. Excellent. Number 3, Rodin and Da Vinci, doctors. Where? Were doctors. The Mona Lisa, an old woman. Was. Was. Pero recuerden la imagen de la Mona Lisa. Is she an old woman? ¿Sí? Where? La Mona Lisa es un retrato de una mujer vieja. Wasn't. Wasn't. Muy bien, porque miren que no era un retrato de una mujer vieja. Entonces, the Mona Lisa wasn't an old woman. Number 5. He a creative person? Yes, he. He a creative person? Yes, he. Miren que es una pregunta que vamos a hacer en la quinta. ¿Cómo sería? Was. Was he a creative person? Muy bien. La respuesta sería yes, he. Was. Yes, he was. Excellent. Da Vinci's painting. Da Vinci's painting. Famous. Da Vinci's painting. Famous. Where? Were. Muy bien. The John Da Vinci, a dedicated student.
The John Da Vinci, a dedicated student. The John Da Vinci, a dedicated student. Was. Was good, yes, was. His inventions strange. His inventions strange. Weird. Were strange. La number 9 de la sopa, painted on a wall. Was painted on a wall. Number 10, Da Vinci, a dedicated art student. Was. Was a dedicated art student. Y vamos a la otra que es true or false, falso o verdadero. Dice la primera, Da Vinci was a good musician. True or false? True. True? True. Okay, true. Okay, good. Was true. Number 2, his pictures were simple. His pictures were simple. True or false? False. Or False. Okay. Da Vinci was a creative man. Da Vinci was a creative man. true. False or true? True. True. Okay, good. He was a creative man. Number 4, he painted the Last Supper. True or false? True. 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 Muy bien. Number 5, Da Vinci was the inventor of the airplane. Right. True or false? Da Vinci was the inventor of the airplane. False. False or true? False. False. Ok, los primeros bosquejos de un aparato volador fueron de él, de Leonardo da Vinci. Luego, más adelante, los pusieron en práctica otros personajes, pero los primeros bosquejos fueron de él. Entonces, it was true. Number 6, Da Vinci was the son of a rich man. True or false? True. True. Okay, good. Excellent. Number 7, Da Vinci was from a big city. Da Vinci was from a big city. False. True or false? Okay, that is false. That is false. Okay, number 8, the Mona Lisa was painted by Da Vinci. True or false? True. 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 Ok, excelente. ¿Listo? Permítame un segundo acá.
Ok. Listo, ¿todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Yes. Okay, this is the life of the king of rock and roll, Elvis Presley. Elvis Presley was one of the most the famous singer in the world. Eso es una de las personas más famosas. Él se hizo muy famoso cantando su música de rock and roll. Pues creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar de este personaje. Entonces la idea de hoy es mirar, vamos a leer un poco sobre la vida de este señor. Aquí ya en este texto vamos a ver la mezcla de los dos verbos, tanto regulares como verbos irregulares. Por ahora, la función de nosotros es identificar los verbos regulares. ¿Ok? Tenemos verbos regulares y irregulares, pero por ahora vamos a identificar verbos irregulares. Voy a minimizar un poco acá para poder ver todo el texto. Aquí está. Verbos irregulares. ¿Ok? Esa es una lectura un poquito más larga. Vamos a tomarnos 5 minuticos y ya les digo qué vamos a hacer con eso. Miremos, busquemos vocabulario desconocido, por favor. Y 5 minuticos miramos y ya les digo qué vamos a hacer con esta actividad. 5 minuticos. Went. ¿Cómo les ha parecido el texto? Es un poco más complejo, ¿cierto? Pero igual, miren que ahí estamos mezclando las dos temáticas. Pasado simple con verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, es un poquito más compleja, como les dije al comienzo, pero bueno. ¿Cómo van? ¿Por dónde van? Ya casi terminando, teacher. Ok, perfecto.